Mira, esa es una pregunta excelente y quisiera abordarla tocando algunos puntos. El primero es que es interesante entender, al responder una pregunta así que suena tan contingente, es entender de que la problemática que ha existido entre Israel y las naciones que lo circundan es una cuestión que ha sido cíclica, no es una cuestión de ahora. Ahora se pone en el tapete, la nueva generación, los nuevos jóvenes de hoy, tal vez estrenan esta discusión hablando de Israel y del conflicto en la Franja de Gaza y todo aquello. Y tal vez no se entiende muy bien de que este es un asunto que viene desde mucho tiempo antes. Si bien podemos cifrar sus orígenes en la misma Biblia, y pudiéramos hablar de cuando se origina el Estado de Israel en la década del 40 del siglo XX, y pudiéramos hablar todo aquello, pero mira, yo te quiero poner un ejemplo que me toca a mí personal. Cuando yo era niño, fue la guerra del Golfo Pérsico. Y yo recuerdo que la primera guerra televisada para nosotros era casi como una película, y recuerdo que en ese tiempo fue la primera vez que yo escuché la frase "el reloj de Dios". Una frase que me resultaba tremendamente atractiva, interesante. Mucha gente comenzó a hablar acerca de los últimos tiempos, comenzó a hablar acerca de que el tiempo se acercaba, y yo que me crié en una escuela de estilo dispensacionalista, muchos de las personas que me rodeaban y en las librerías y en las páginas de algunos diarios cristianos comenzaron a hacer este match, este emparejamiento entre figuras del Apocalipsis con personas de la escena contemporánea, y se comenzó a hablar acerca de si Yasser Arafat era el cuerno pequeño que se hablaba en el libro de Daniel. Se comenzó a hablar acerca del Valle de Megido, que era el lugar donde estaban los enfrentamientos, y cierto, eso era Armagedón, y Armagedón está en la Biblia y tiene que ver con el Apocalipsis, y no sé, de Saddam Hussein y todo aquello, y esto con el tema del reloj de Dios, de que pronto las 12 iban a sonar y esto se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial y iba a originar el fin del tiempo. Y era muy interesante porque era casi como ponerle una firma de aprobación a la forma en que nosotros habíamos leído la Escritura durante tantos años, y validando de alguna forma el tema bíblico delante de la opinión pública. Bueno, el tema es que no sucedió nada de aquello. Yasser Arafat al tiempo murió, Saddam Hussein también. El conflicto se quedó en nada, y tú te empiezas a cuestionar, bueno, ¿qué pasa con todos los libros que se escribieron? ¿Qué pasa con todos los artículos que se escribieron? ¿Qué pasa con la gente que tal vez en un éxtasis profético dijo, este es el tiempo del final? Con el tiempo entendí que la historia en este sentido parece ser más bien cíclica o espiral, más que interpretar esa crisis puntual como el fin de los tiempos. Entonces no es una cuestión de ahora, viene de mucho tiempo antes. Lo otro es que hay que entender algo. Todos los estados del mundo, todos los países del mundo que sientan amenazada su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos tienen el derecho de reaccionar, ya sea defendiéndose por distintas vías diplomáticas, incluso militar, aunque debo confesarte que no soy un fan de la guerra y la violencia en lo absoluto. Creo que son cuestiones que me parecen una paradoja el querer alcanzar la paz a través de la guerra. Es como la irracionalidad de la razón. Tenemos la razón para construir autos, para construir buses, aviones, y con la misma razón con la que inventamos la vacuna para salvar a mucha gente de enfermedades, con la misma razón, con el mismo raciocinio, inventamos armas de destrucción masiva. Me parece irracional el tema de la violencia y la guerra. Entonces, pero independiente de aquello, en la política internacional hay un montón de cuestiones que entran en juego y en las cuales un Estado puede legítimamente ejercer ciertas acciones para defenderse o para extender su territorio si le parece legítimo de que ese territorio le pertenece. Eso en política internacional. Aplíquese a cualquier tipo de conflicto. Ahora, el tema es el siguiente.
nosotros hemos sido permeados durante los últimos 100 años aproximadamente con esta cuestión de que Israel es el reloj de Dios, de que Israel es una cuestión clave en el plan de Dios, todo en base a una lectura dispensacionalista que es muy popular en Latinoamérica y es tremendamente, y que la heredamos de nuestros hermanos misioneros del sur de los Estados Unidos, y a los cuales le estamos tremendamente agradecidos, pero no por eso significa que tengamos que estar de acuerdo en todas las cosas. Esto ha originado de que desde el Evangelio, desde el cristianismo, se pretenda validar, al menos un sector de la población cristiana, pretenda validar este conflicto como una cuestión de connotaciones prácticamente bíblicas, o casi como una guerra santa, como una reivindicación de derechos. Creo que ahí está el tremendo error. Yo puedo tolerar un conflicto bélico, tolerar no en el sentido de que, oh, no lo permito, no, tolerar en el sentido de mi juicio personal, pero validarlo a través del Evangelio creo que es un tremendo error. Yo no puedo validar esto a través del Evangelio. He conversado con personas que me han dicho, pero bueno, Dios ordenó mandar a matar pueblos enteros, desde bebés de pecho hasta los más ancianos. Mira, respecto a ese tipo de situaciones que están en el Antiguo Testamento, sé que el caso del video no es el mejor momento para poder aclararlo. Hay otras lecturas desde la teología para enfrentar ese tipo de eventos. Pero si yo llegara a estar de acuerdo con la lectura más tradicional, de que las cuestiones fueron exactamente como están escritas y que Dios mandó matar y que el hombre mató, etcétera, etcétera, si yo estuviera de acuerdo con esa lectura, de todas maneras, yo tendría que apuntar lo siguiente. La revelación de Dios ha sido progresiva en el tiempo. Y si ha sido progresiva, pretende que vaya avanzando. La revelación máxima de Dios la tenemos en la persona de Cristo. Y en Cristo yo no veo absolutamente ningún tipo de indicios que me permitan validar un enfrentamiento de este tipo. Cristo me dice, pon la otra mejilla. Cristo me dice, ve en pos de los que buscan tu mal, ama a tus enemigos. Ese es el mensaje de Cristo. Él está en la cruz y Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo pretendo desde el Evangelio validar una guerra, un conflicto armado. Por amor de Dios, que haya paz en Israel y que haya paz en Palestina, que haya paz en la Franja de Gaza, que haya paz en Siria, que ha sido un conflicto que los cristianos hemos ignorado en el último tiempo por estar concentrados en Israel, que haya paz en todas partes del mundo donde hay guerra. Algunos dicen, no oremos por paz, porque cuando venga paz vendrá la destrucción. Ojo, leer la Biblia con las entrañas no es un muy buen ejercicio. Hay que leerla y hay que ser responsables en cómo citamos la Biblia. Por el amor de Dios, seamos responsables en cómo tomamos los versículos y los arrojamos. No son piedras, no son cuestiones que nosotros podamos llegar y decir, mira, tengo este montón de versículos en contra de tu montón de versículos. Ven, hagamos teología a piedrazos. No es la forma, no es la forma. Entonces, validar desde el Evangelio, no, es una cuestión insólita. No podemos validar desde el Evangelio. Iría en contra del mensaje de Jesucristo. Mira, Jesús está en una ocasión hablando con una mujer samaritana. Y le dice, la mujer samaritana le saca el tema de la adoración. Si es en el templo de Jerusalén, si es en tal monte. Jesús le dice, mira, la hora es, o sea, la hora viene y la hora es en que ni en ese templo, ni en este monte, ni aquí, ni allá se brindará adoración al Padre. El Padre busca verdaderos adoradores, que son los que le adoran en espíritu y en verdad. Esos son los que el Padre busca que le adoren. En otras palabras, Jesús le está diciendo, no tiene que ver con un lugar físico, ni siquiera con un templo, sea hermoso, sea feo, como sea, ni con un monte. Tiene que ver con espíritu y en verdad. Espíritu y verdad. Esos son los adoradores que el Padre busca o anhela. Yo creo que la iglesia forma ese cuerpo de adoradores, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo que está disperso en todo el mundo. Si Dios tiene un reloj, yo puedo asegurar, y lo digo con mucha responsabilidad,
de que ese reloj no es el actual Estado de Israel, sino que ese reloj es la iglesia, que está compuesta por israelitas, palestinos, anglos, africanos, chinos, latinos. No importa la raza, no es cuestión de raza, no es cuestión de la religión ancestral, si es judía o si es cristiana, no se trata de aquello. Se trata de un remanente fiel que Dios se ha levantado para sí. Esa es la iglesia de Jesucristo. Validar desde el Evangelio, imposible.